Para complementar la serie de audios sobre la emoción de la tristeza, ahora nos aproximaremos a la noción del duelo y del luto como proceso psicológico importante de aceptación de la pérdida y de incorporación de la tristeza en nuestra vida, como una forma de hacernos progresivamente personas más completas, más conscientes de los procesos a los cuales nos enfrentamos en la vida diaria y particularmente ante las situaciones críticas, donde las pérdidas, como ya hemos venido hablando, son parte de la vida. Soy Maripili Golpe López, psicóloga del Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la Universidad Católica Andrés Bello, en Caracas, Venezuela. Cuando hablamos de duelo, la palabra duelo tiene que ver en su origen con la noción de dolor, de sufrimiento. Y la palabra luto tiene que ver con llorar, expresar esa tristeza, ese dolor. Por supuesto va a depender de la intensidad del dolor que vivimos, la posibilidad de asimilación del mismo y la aceptación de la pérdida física, concreta, material y por supuesto psicológica de lo amado o lo significativo que hemos sentido que perdimos. Esos dos elementos, la intensidad de ese dolor y la aceptación y asimilación de la pérdida, son fundamentales en los procesos de duelo. La aceptación de esa pérdida, que en general es definitiva, depende mucho del valor psicológico que le atribuimos a lo que hemos perdido, sea algo material, sea un beneficio, sea una actividad, sea una relación, sea el trabajo, sea el lugar donde vivimos, sea una condición de vida. Entonces, ya habíamos dicho que la percepción y la interpretación que hagamos de esa pérdida es sumamente importante. Ahora bien, la experiencia de duelo en cada quien puede ser muy diferente, basados en nuestras experiencias previas o tempranas de vida, en cómo nos hemos aproximado y asimilado otras experiencias de pérdida. Entonces, está, digamos, fundamentada en al menos dos grandes temas psicológicos. Uno es cómo hemos manejado y aprendido a lidiar con la ansiedad de separación en nuestra vida desde que somos pequeños. Y otro es cómo se han fundamentado, cimentado las bases de nuestro apego psicológico, es decir, de nuestra seguridad y confianza básica en nuestras relaciones humanas más fundamentales. Entonces, cualquier experiencia de separación desde la temprana infancia y cómo ha sido vivida es importantísima. Pero también la seguridad básica que hemos sentido en nuestra familia, en nuestro grupo de apoyo, en nuestros padres o quienes fungen como padres, es fundamental. Eso nos ayudará a tener un apego seguro o un apego ansioso ante cualquier pérdida y va a determinar o al menos influir de manera importante cualquier proceso del duelo posterior. Entonces, la reflexión que necesitamos hacer es cuáles han sido estas experiencias previas que pueden ser luego los fundamentos de cómo nos aproximamos a los duelos. Evidentemente, los duelos, como cualquier proceso psicológico, tienen unas fases, tienen unos momentos. Podemos pasar, según muchos autores,
y en particular hay una autora que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que trabajó con centenares de enfermos graves, que sintetizan las fases del duelo de la siguiente manera. En principio hay una negación. No lo queremos, no lo aceptamos, no lo vemos, la pérdida. El rechazo de esa posible pérdida. Luego hay rabia. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto pasó? Para pasar a una situación de fase de pacto o de conciliación o de compromiso con esa pérdida. Bueno, sí, tengo que negociar, tengo que aceptar, tengo que llegar a unos nuevos términos ante esta pérdida en mi vida. Y eso va después acompañado de una fase más depresiva, donde es más claramente la tristeza aceptada como sentimiento, como emoción, que hay más abatimiento y una serie de reacciones naturales a esa tristeza, para finalmente llegar a la aceptación, una especie de reconciliación con la verdad, con la aceptación de que algo hemos perdido. Pasar por cada una de esas fases es natural, es necesario. A veces hay personas que se la pueden saltar, ¿sí? A veces hay personas que se pueden quedar fijadas, pegadas en algunas de ellas, y eso puede complicar la situación de duelo. Hay reacciones naturales en cada uno de nosotros, en cada una de esas fases y en el proceso de duelo en general. Reacciones como el shock, como la necesidad de hablar siempre de eso, de expresarse, a veces somatizaciones, nuestro cuerpo es el que habla, parálisis, intensidad de miedo, de rabia, el sentimiento de culpa, que siento que no hice o que hice y que podía haber hecho distinto para no terminar de aceptar esa pérdida, ¿no? La culpa no siempre es buena compañera, no nos permite reflexionar claramente. Y también tiene que ver con elementos muy personales, de nuestra personalidad. Y claro que esas reacciones naturales, algunas más intensas que otras, hay que observarlas para ver qué tanto el duelo puede complicarse o no. Se afecta nuestra atención, nuestra concentración, nuestra capacidad de pensar, el ánimo para involucrarnos en actividades o en proyectos o en ideas o en sueños también se ve disminuida. A veces la necesidad de depender de otros, de que otros nos ayuden y nos resuelvan cosas, o su contrario, como una compensación. No, yo puedo solo, yo lo hago solo. Todos esos son elementos que hay que observar para ver cómo estamos pasando por ese proceso. Hay factores definitivamente que colaboran o que entorpecen el proceso del duelo. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las causas de esa pérdida? Por ejemplo, un accidente, algo inesperado. Por ejemplo, una larga enfermedad que nos ayuda a prepararnos ante la conciencia de la muerte. ¿Cuál es la relación que tenemos con ese objeto, persona, situación amado o significativo? ¿Cómo ha sido nuestra relación? Amorosa, satisfactoria, complicada, distante. Todo eso va a matizar cómo vamos a enfrentar el duelo. Por supuesto, las redes de apoyo social que tenemos. Tenemos amigos, familia, compañeros, gente con la que contamos. Tenemos los propios proyectos de vida. Tenemos propósito claro de vida. Y, por supuesto, el repertorio de recursos personales que nos ayuden a afrontar la pérdida. ¿Cuáles son nuestras competencias como persona
en lo intelectual, en lo cognitivo, en lo emocional, en lo social, en lo económico material. Todo eso va a hacer que pueda transcurrir ese paso por el duelo, que es natural, que es necesario darle su tiempo. Como ya hablábamos antes con la tristeza, su tiempo para reflexionar, para ir hacia adentro, para recogerse, para asimilar la pérdida, para reinterpretar y reconstruir aquello que ya no vamos a tener en nuestra vida por la pérdida. ¿Cómo lo vamos a resignificar? ¿Cómo vamos a reordenar nuestra vida? Pero para eso es necesario pasar por el proceso de duelo y pasar por ese proceso de duelo que nos invita a reflexionar, a detenernos, a estar con nosotros, a llorar si es necesario, a entristecernos, a detenernos. Y pueden haber distintos tipos de duelo. Duelos anticipados antes de que sucedan. Por ejemplo, si somos más bien ansiosos y queremos tener todo bajo control. Duelos retardados, que parece que no está pasando nada y tiempo después de la pérdida es que aparecen algunos síntomas, aparecen algunas expresiones, aparecen algunas de estas fases del duelo que estaban ahí detenidas. Y claro que pueden haber duelos crónicos a lo largo del tiempo que no han sido bien elaborados y que pueden llegar a ser patológicos. ¿Por qué? Porque nos quedamos fijados, detenidos en un momento de la vida, en unas situaciones, en aquello que perdimos, en identificarnos con esa persona o esa situación que ya no está, en mantener el resentimiento y la rabia. Todo eso puede hacer más complicado el proceso del duelo. Lo importante ante todo esto es que tengamos la oportunidad y el chance, primero, de aceptar nuestra propia tristeza, aceptar nuestro dolor, aceptar el dolor de asimilar algo o alguien que ya no está y que para nosotros representaba algo muy, muy particular, muy único. Y luego dar el chance en el tiempo que sea necesario, que es un tiempo muy personal, de elaboración, de asimilación de esa pérdida, para pasar a una fase posterior de reconstrucción de un momento nuevo de nuestra vida sin aquello que hemos perdido, y donde para eso es necesario que toda la energía psicológica que estaba puesta en aquello que perdimos sea recuperada, sea traída a nuestro mundo interior, conectándonos con las posibilidades de nuestro mundo interior. Hasta la próxima.